video vamos a estar resolviendo el primer parcial A del año 2021 de Análisis Matemático de CBC UBA. Este parcial lo puedes encontrar en elaltillo.com. Ahí hay un recopilado de parciales y finales de diferentes materias, no solo de la UBA, sino también de otras universidades. Recordá también seguirnos a nuestro Instagram, @tumatemática. El primer ejercicio nos pide calcular el límite de n tendiendo a infinito de 2n² más 3n más 4 coseno de n, todo sobre 3n² más 2n más coseno de n. Si a nosotros se nos ocurriese ver término por término qué pasa cuando la n tiende a infinito, nos quedaría arriba una suma de infinitos que se va a infinito sobre infinito, es decir, una indeterminación nos quedaría. Entonces va a haber que hallar algún modo de salvar esta indeterminación. La forma más usual, ¿sí?, que hay para salvar estas indeterminaciones en estos ejercicios es sacar como factor común lo más grande que yo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Veamos arriba y abajo qué es lo más grande que tengo. Arriba tengo n², tengo n y tengo coseno de n. Lo que más crece a medida que la n se va a infinito es el n². ¿Sí? Eso lo puedo ver gráficamente. Y también abajo, lo que más crece cuando el n se va a infinito es n². Entonces, lo que podemos hacer arriba y abajo es sacar de factor común n². Y nos quedaría el límite de n tendiendo a infinito, ¿de quién? Si saco factor común arriba, n², me quedaría n² por entre paréntesis. Y cuando yo saco factor común n², tengo que dividir cada término, ¿sí?, de lo que yo tengo arriba por lo que saqué afuera. Es decir, 2n² dividido n² me quedaría un 2. 3n dividido n². Se me pueden cancelar una n y me queda 3 sobre n. Más, y acá, bueno, 4 coseno de n sobre n. Todo sobre... Abajo lo mismo, si yo saco factor común n², me va a quedar 3 más 2n sobre n² de la misma forma que hicimos recién, me quedaría 2 sobre n, más coseno de n sobre n. ¿De qué me sirve esto? O sea, ¿de qué me sirvió hacer esto? De que ahora las n² que yo saqué afuera las puedo cancelar, ¿no? Están dividiendo. Y además ahora puedo ir analizando término por término a dónde tiende. Vamos con eso. El primer término que tenemos es el 2. En el 2 no hay ninguna n, ¿sí? No hay nada que hacer ahí porque tengo el 2 fijo y el 2 tiende a 2. Después tengo 3 sobre n. Ahí sí tengo una n. Tengo 3 sobre algo que tiende a infinito. Eso tiende a 0. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy agrandando mi denominador, ¿sí?, n va valiendo 1, 2, 3, 4, etc., ¿sí?, se va a infinito, todo el término 3 sobre n se va a 0. Ejemplo, vamos a ir agrandándolo de abajo. 3 sobre 1 es 3. 3 sobre 2, 1,5. Fíjense que ahí paso de 3 a 1,5, ¿ok? 3 sobre 3, estoy agrandándolo de abajo, es 1. Entonces paso de 3 a 1,5 a 1. Y si yo sigo haciendo esto, voy a ver que va tendiendo a 0. O sea que puedo afirmar que todo este término tiende a 0 cuando la n tiende a infinito. Bien, lo mismo abajo, 2 sobre n, si 2 sobre algo que tiende a infinito, también se me va a 0. Y ahora viene lo importante, ¿cómo trabajo con cosenos o con senos? El coseno, ¿sí?, es una función que oscila entre valores de -1 y 1. Entonces, yo tengo algo que es el coseno de n, que está entre -1 y 1, infinitamente, ¿sí? Todo eso por 4, que no importa en este caso, sobre algo que tiene infinito. Entonces, el valor que tome el coseno de n, ¿sí?, cuando n sea infinito, va a ser entre -1 y 1. Pero sobre algo que sea infinito, por lo que vimos recién, se va haciendo cada vez más chico. Entonces, yo también puedo afirmar que 4, o sea, que esto se va a 0. Entonces, 4 por 0 se me va todo esto a 0. Lo mismo con lo de abajo. Todo esto se me va a 0. Algo
¿sí? Que oscila entre menos 1 y 1 sobre algo que se va a infinito, ¿sí? Es 0. ¿Y qué me queda entonces? Fíjense, me queda, esto de las n cuadrados se me fue. Yo puedo poner un 1 si quiero, porque se me cancelan. Pero básicamente arriba que me quedó, algo que tiende a 2 más 0 más 0, o sea, 2. Y abajo que me quedó, algo que tiende a 3 más 0, o sea, 3. Y la respuesta final es que este límite es 2 tercios. El segundo ejercicio me habla de una función f que toma valores entre el menos 4 y el 1 y devuelve números en los reales. Y esta función es x sobre x cuadrado más 9. Me pide hallar los máximos y los mínimos. Siempre que yo quiera hallar máximos y mínimos de la función, tengo que pensar en el conjunto de crecimiento y decrecimiento de dicha función. ¿Por qué? Porque donde la función crezca y decrezca voy a encontrar mi máximo, donde la función decrezca y crezca voy a encontrar mi mínimo. Pero para hallar el conjunto de crecimiento y decrecimiento de la función, primero tengo que pensar en su derivada y en sus puntos críticos. Pero para eso lo primero que tengo que hacer es hallar el dominio de mi función. En este caso me dice que f se va a mover entre los valores de menos 4 y 1. ¿Pero puede x tomar cualquier valor entre el menos 4 y el 1? Veamos. El único problema que habría, ¿sí? En caso de que haya uno, es que en este x sobre x cuadrado más 9, lo de abajo sea 0. Ahí yo podría tener un punto de discontinuidad. Pero ahora la pregunta es, ¿existe algún punto donde x cuadrado más 9 sea 0? La respuesta se ve fácil, que es no. ¿Sí? En ningún punto, en ningún número real, x cuadrado más 9 es 0. Y esto es fácil de ver sin necesidad de hacer cuentas. ¿Por qué? Porque un número al cuadrado, cualquier número al cuadrado, ¿sí? Va a dar positivo y más 9 me va a seguir dando positivo. Entonces nunca esto va a dar 0. Por ende, x podría tomar cualquier valor entre el menos 4 y el 1, y ahora sí ya podemos pasar a analizar su derivada. Para encontrar la derivada de esta función, lo que tengo que hacer es la regla de la división. Vamos a recordar brevemente cómo era la regla de la división. Me dice que si yo tengo una función sobre otra y tengo que derivar, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, todo sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? El primero es el de arriba y el segundo el de abajo. Entonces acá podemos seguir lo mismo. ¿Cómo va a ser? La derivada del de arriba, es decir, la derivada de x, es 1. Por el de abajo sin derivar, es decir, x cuadrado más 9, menos el de arriba sin derivar, es decir, x por la derivada del de abajo. Abajo tengo que derivar una suma. Y recordemos, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Es decir, que la derivada de x cuadrado más 9 va a ser la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 9, que la derivada de todo número es 0. Todo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Y para qué hago yo esto? Para encontrar los puntos donde la función alcanza máximos o mínimos, yo tengo que armarme una recta, una tabla, si depende de quién lo haga, con el dominio y frenando en los puntos de discontinuidad o en las raíces de mi derivada. Entonces, lo que yo necesito hacer acá es hallar las raíces o la raíz de mi derivada y para eso igualo a 0. ¿Por qué si necesito yo hallar las raíces de mi derivada? Porque el conjunto de crecimiento y decrecimiento depende del comportamiento de la derivada. Pero va a haber valores, ¿sí? Que son las raíces, donde la derivada, ¿sí? Evaluada en esos puntos, va a valer 0. Entonces no nos va a influir en el crecimiento o decrecimiento. Ya lo vamos a ver igual eso. Pero por ahora hallamos las raíces. Como dijimos antes, lo de abajo nunca va a poder ser 0. Un número al cuadrado más 9, no hay forma de que sea 0. ¿Sí? Menos si después está elevado al cuadrado. Entonces, la única forma de que esto resulte 0 es si lo de arriba es 0. Y para eso damos unas distributivas. 1 por x cuadrado y 1 por 9, y menos x por 2x y menos x por 0. Que en realidad esto lo puedo sacar, este más 0 ya está. Entonces, ¿cómo me va a quedar arriba? Arriba me va a quedar 1 por x cuadrado más 9 es x cuadrado más 9,
Menos x por 2x son menos 2x cuadrado. Esto es lo que sí o sí va a tener que valer 0 porque lo de abajo no hay forma. X menos 2x cuadrado es menos x cuadrado más 9. Yo acá puedo hacer una resolvente o directamente puedo despejar, porque si yo paso el menos x cuadrado sumando para el otro lado, me queda que 9 es igual a x cuadrado. Y ahora viene la trampa. Uno dice, ah bueno, le aplico la raíz y me queda que x es igual a raíz de 9, que es 3. Pero no. ¿Por qué? Hay varios valores que elevados al cuadrado me dan 9. Entonces lo que no me tengo que olvidar es que el módulo de x va a ser igual a raíz de 9. El módulo de x va a ser 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay dos posibles raíces. O x es igual a 3 o x es igual a menos 3. Ojo con eso, todo el mundo se confunde. Listo. Ya tengo mis puntos críticos, que los puntos críticos son los puntos donde mi función puede alcanzar máximo o mínimo. Vamos ahora a trasladarle una recta, ¿sí? De que va a ir del menos 4 al 1, porque ahí me dicen que es donde se mueve mi función, ¿tá? Y vamos a marcar estos puntos. Si yo tuviese números donde la función es discontinua, los marco también, pero como no tengo, solo voy a marcar las raíces de mi derivada. Como les dije, vamos a tener una recta que se va a mover entre el menos 4 y el 1, ¿sí? Que es donde me dicen que se mueve la función. Era del menos 4 al 1 a números reales, ¿sí? Devuelve números reales. Y voy a frenar en los puntos de discontinuidad, que no hay, y en las raíces de mi derivada. Es decir, voy a frenar en el menos 3 y el 3. Pero ¿qué pasa? El 3 está fuera de esta recta, ¿sí? No está en los valores que a mí me importan. Entonces el 3 no me va a importar y con el único número que me voy a quedar es con el menos 3. ¿Por qué me interesaba hacer esta recta y marcar el punto este x igual menos 3? Porque ahora hay un teorema, ¿sí? Que me dice que si mi función, vamos a escribirlo acá, si la derivada de mi función evaluada en un punto, ¿sí? Ahora vemos quién es C, va a estar en un intervalo, ¿sí? En un punto me da mayor a 0, entonces mi función crece en dicho intervalo, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, si la derivada de mi función es 0, es mayor a 0, con C en el intervalo AB, entonces f crece en ese intervalo. En cambio, si la derivada de mi función es negativa, cuando la evalúo en ese punto, con C en un intervalo específico, ¿sí? El que yo elija, entonces la función decrece en ese intervalo. Bien. O sea, ¿de qué me sirve esto, no? Trasladémoslo a la recta. De que yo puedo entonces agarrar un punto en estos intervalos, ¿sí? De menos 4 a 3. Recordemos que ahí mi función no crece ni decrece. ¿Por qué? Porque la derivada de mi función evaluada en menos 3 me va a 0. Entonces no es ni mayor ni menor a 0, es 0. ¿Sí? Entonces, voy a agarrar el intervalo de menos 4 a menos 3 y el intervalo de menos 3 a 1. Ahí, por ejemplo, agarremos, a ver, ¿qué pasa si la x vale 0? Si x vale 0, vamos a ver cuánto vale la derivada de mi función cuando reemplazo las x por 0. Y para eso vamos a volver a copiar lo que nos quedó la derivada de nuestra función. La derivada de nuestra función, vamos a copiarlo por acá, nos había quedado menos x cuadrado más 9, ¿sí? Eso después de haber hecho la distributiva, pero sobre x cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces, cuando nosotros evaluamos nuestra derivada en 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 0 al cuadrado más 9 sobre 0 al cuadrado más 9 al cuadrado. Es decir, me va a quedar 9 sobre 9 al cuadrado. No me importa qué número da, lo único que me importa es que esto es positivo, es mayor a 0. Entonces, si la derivada de mi función evaluada en un punto en el intervalo menos 3, 1 es mayor a 0, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, mayor a 0. Entonces, mayor a 0, mi función va a crecer en ese intervalo, ¿sí? Mi función crece en el menos 3, del menos 3 al 1. Ahora, ¿sí? ¿Dónde, ¿sí? Puedo evaluar mi derivada de la función? Vamos a poner acá que f de x crece. Del menos 3 al 1.
¿En qué punto puedo evaluar mi función en el intervalo de menos 4 a menos 3? Bueno, en menos 3,5, ¿está? Entonces, a ver, f' del menos 3,5 es reemplazar las x por menos 3,5, ¿está? Esto nos va a dar menor a 0, ¿sí? Lo agarramos en la calculadora. Entonces, a ver qué puedo afirmar acá. A ver, acá no termina el ejercicio. Yo tengo que ver ahora dónde mi función alcanza máximos o mínimos. Pero ¿qué pasa? Yo ya veo que mi función decrece y después crece. Entonces mi función, por ejemplo, puede hacer algo así. Vamos a marcar. Esto es el menos 4 al 1. Puede pegar en el menos 4, bajar y después crecer. Ahora, nosotros podemos afirmar, si sabemos, ¿sí? Como decrece y crece, que en x igual a menos 3, acá, en x igual a menos 3, mi función alcanza mínimo, porque decrece y crece. Pero ¿dónde mi función alcanza el máximo? Si no tuviese una función que después crece y decrece, podríamos decir, ah, bueno, esto es un máximo relativo de la función. Pero acá está acotada mi función entre el menos 4 y el 1. Lo que podemos hacer es evaluar cuánto vale mi función, la original, en el menos 4 y en el 1, para ver dónde está posicionada, cuál está posicionada más arriba, para ver dónde es el máximo. ¿Sí? En este ejemplo que yo puse, f de menos 4 está más arriba que f de 1. Antes podría ser que en menos 4 haya un máximo. Va. Pero entonces evaluamos nuestra función en el menos 4 y en el 1. Entonces, nuestra función era x sobre x cuadrado más 9. Entonces, f de 1 es 1 sobre 1 al cuadrado más 9, o sea, 10. 1 sobre 10, que es 0,1. Y f de menos 4 es menos 4 sobre menos 4 al cuadrado 16 más 9, 25. Menos 4 sobre 25. No me importa qué número decimal es, pero lo único que me importa es que esto va a ser negativo. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Algo negativo o el 0,1? Y el 0,1. Entonces acá, en el 1, mi función alcanza máximo. Entonces la respuesta a este ejercicio es que la función alcanza máximo en x igual a 1 y mínimo en x igual a menos 3. En el tercer ejercicio nos piden hallar la derivada de mi función. Y es una función por partes. Lo que siempre hay que hacer antes de hallar la derivada de una función es ver si es continua, porque solo va a poder ser derivable si primero es continua. Pero ¿qué pasa? En las opciones que me da el ejercicio, ¿sí? Son todos números entre los reales. No hay una opción que me diga no existe la derivada o la función no es derivable. Entonces yo ya puedo asumir que es continua. No hace falta hacer todos los pasos para ver si es continua. Entonces directamente pasemos a analizar la derivabilidad de mi función. Esta función, aparte de ser por partes, ¿sí? La parte de arriba de mi función me dice para los valores donde x es distinto de 1. La de abajo va a ser para los valores donde x es igual a 1, ¿ya? Solo el 1. Entonces hay que distinguir entre este tipo de ejercicios y los que me dicen, por ejemplo, donde x es mayor o igual a 1 o menor a 1. Porque en ese tipo de ejercicios va a haber que analizar el límite tanto por derecha como por izquierda. Pero acá solo va a haber que hacer un límite. Entonces, la derivada de la función vamos a poder averiguarla haciendo el límite de x tendiendo a x0 de f de x menos f de x0. X0 es el punto donde a mí me piden analizar la derivabilidad sobre x menos x0. Pero ¿qué pasa? X0 entonces es 1. F de x va a ser la función, ¿sí?, donde x se aproxima al 1, pero no vale 1. O sea, vamos a agarrar la parte donde x es diferente de 1. Y f de x0 es f de 1. Es literalmente cuando x vale 1. Entonces, este límite lo podemos reescribir como el límite de x tendiendo a 1. Y vamos a ponerlo un poco más abajo. ¿De quién? De f de x, o sea, la primer parte, ¿sí?, de esta función partida, es decir, x por coseno de pi x más 1 sobre 1 menos x,
menos f de 1, ¿sí? F de x0 es f de 1, que es lo que vale la función cuando la x vale 1, o sea, 1, casualidad, ¿sí? Sobre x menos x0, o sea, sobre x menos 1. Bien, acá tenemos ¿sí? Una división, o sea, una fracción dentro de otra fracción. Entonces, lo primero que recomiendo hacer es intentar hacer denominador común con el numerador. Vamos a escribir límite de x tendiendo a 1, ¿de quién? A ver, arriba vamos a tener, si hacemos denominador común, nos va a quedar arriba x por coseno de pi x más 1, pi x más 1, porque abajo voy a elegir de denominador 1 menos x, menos 1 por 1 menos x. O sea, 1 por 1 menos x. Después vemos cómo hacemos con eso. Sobre x menos 1. Bien, buenísimo. Ahora, lo que me gustaría hacer es tratar de escribir todo como una fracción. Recordemos una propiedad que me dice que si yo tengo dos fracciones dividiendo, a sobre b dividido c sobre d, es lo mismo que escribir a sobre b por d sobre c. Es decir, que esta fracción en el denominador, que es x menos 1 sobre 1, la puedo dar vuelta y poner multiplicando. Entonces vamos a poner eso. Entonces esto me va a quedar el límite de x tendiendo a 1 de el numerador y, bueno, la fracción que yo tengo arriba, x por coseno de pi x más 1 menos, esto yo lo puedo hacer, menos 1 más x, y estos 1 se me van a ir a fin de cuentas, sobre 1 menos x por 1 sobre x menos 1. Detalle, a ver, este x menos 1 es lo mismo que menos 1 por 1 menos x, ¿no? Entonces, si yo multiplico numerador con numerador, denominador con denominador, me quedaría el límite de x tendiendo a 1 de, a ver arriba, x por coseno de pi x más x, y abajo multiplico 1 menos x por 1 menos x es 1 menos x al cuadrado, y el menos 1 este que me quedó acá multiplicando. Bien. Para ponerlo más prolijo, Si no me gusta, no lo hago. Perfecto. Bueno, hagamos el límite. Si yo me pongo a ver qué pasa cuando la x tiende a 1, a ver qué pasa. Esto me tiende a 1, esto me tiende a 1, esto me tiende a pi, porque pi por 1 es pi, coseno de pi es menos 1. Entonces todo esto tiende a menos 1. Entonces arriba me queda menos 1 más 1 que es 0. Sobre, a ver, si la x tiende a 1, esto tiende a 0. O sea, 0 sobre 0 y es una indeterminación. ¿Cómo la salvamos? La mejor forma para salvar este tipo de indeterminaciones es L'Hopital. L'Hopital, que me dice que si yo tengo una indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, no me preocupo. No me preocupo, derivo y arriba y abajo. No como una regla de la división. Derivo simplemente arriba y abajo. Entonces, vamos a derivar arriba. Arriba tengo primero una multiplicación. Vamos a hacer la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, o sea, coseno de pi x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo. La derivada de coseno de pi x es regla de la cadena, o sea, lo de afuera, la derivada de lo de afuera, la derivada de coseno es menos seno, de lo de adentro como está, por la derivada de lo de adentro. La derivada de un número por x, ¿sí? Puedo hacer también la regla de la multiplicación o recordar que siempre, por la regla de la multiplicación, un número por una función, si yo lo derivo, me va a quedar ese número por la derivada de la función. Eso se puede sacar fácilmente igual de la regla de la multiplicación. O sea que pi por x va a ser pi por la derivada de x, que es 1. Pi. Más, después, la derivada de x es 1. Sobre, puedo de nuevo hacer una regla de la multiplicación. La derivada de menos 1 es 0, ese término se me anula, y como yo dije, me va a quedar menos 1 por la derivada de esta función, que es 1 menos x al cuadrado. Y acá es regla de la cadena. ¿Por qué? Yo tengo algo al cuadrado, que va a ser 2, por esto que tengo adentro, a la 2 menos 1, que es 1, por la derivada de lo adentro. La derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1. Bien. Veamos si de nuevo esto nos tiende a 0.
Cuando x tiende a 1, esto tiende a 1, o sea, yo ya sé, 1 menos 1 es 0 y lo de abajo va a tender a 0. Y lo de arriba, a ver, esto nos quedaría menos 1. Esto nos quedaría, bueno, 1. Acá tengo un 1. Y seno de pi, cuando la x tiende a 1, esto me queda pi, es 0. O sea, nuevamente me quedó una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Lo bueno del L'Hopital es que yo lo puedo hacer 1000 veces, ¿tá? Las que necesite. Vamos a derivar de vuelta entonces. Límite de x teniendo a 1 de... La derivada de coseno de pi x es menos seno de pi x por pi. ¿Sí? Regla de la cadena. Más. Ahora, esta parte de acá, a ver, esto de acá, lo voy a considerar como pi x por, o menos pi x, ¿verdad? Por seno de pi x. Y hacer una regla de la multiplicación. ¿Y qué me va a quedar? A ver, la derivada del primero, vamos a borrar este más. La derivada del primero, que es menos pi, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, o sea, menos pi x, por la derivada del segundo. La derivada del seno de pi x va a ser regla de la cadena, coseno de pi x por pi. Y no me olvido de este 1, pero la derivada de 1 es 0. Entonces sí me olvido. ¿Y qué más? Abajo, menos 1 por menos 1 es 1. Y me va a quedar 2 por la derivada de 1 menos x. La derivada de 1 menos x es menos 1. ¿Sí? Porque la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1. Listo, ya está. Lo de abajo no me va a quedar 0. Entonces yo ya puedo saber que no voy a tener que hacer L'Hopital 1000 veces más. Con 1 y 2, la que ya hicimos, ya está. Bueno, vamos a reemplazar. A ver, este término nos queda 0. O sea, tiende a 0. Porque cuando la x tiende a 1, me queda seno de pi, que es 0. Lo mismo acá. 0. Tiende a 0. Seno de pi es 0. Y a ver acá qué nos queda. Esto tiende a 1. Coseno de pi es menos 1. Y me va a quedar menos por menos más pi cuadrado sobre menos 2. Listo. Esa es la derivada de mi función en el x0, es decir, 1. En el cuarto ejercicio nos dicen que el límite de n teniendo infinito de kn más 5 sobre kn más 1 toda la 2n es e. Y me piden hallar este número k entre los reales. Para eso, lo primero que conviene recordar es el límite especial de e, si algunos lo llaman de esa manera. ¿Qué me dice este límite? Me dice que si yo tengo un límite de una función tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre esa función, elevado a la función, que esto si a mí se me ocurriese reemplazar todo por infinito y ver qué onda, me daría algo así como 1 sobre infinito, 1 al infinito. Esto en realidad me da de resultado e. Esto me dice el límite especial de e. Entonces, lo que yo veo acá, ¿sí?, es una división elevado a la 2n, que además yo sé que n tiende a infinito, y encima igualado a e, yo ya pienso automáticamente en este límite. Entonces, me gustaría a mí llevar mi ejercicio, es decir, el kn más 5 sobre el kn más 1, a algo de la forma 1 más 1 sobre algo que tiende a infinito. ¿Cómo para separar el kn más 5 sobre kn más 1 y que me quede 1 más 1 sobre algo? Me gustaría, ¿sí?, para que a mí me quede un 1, primero que nada, arriba y abajo tiene que haber lo mismo. Entonces yo lo que voy a hacer es el numerador, separarlo, y que me quede, en vez de kn más 5, yo voy a poner kn más 1 más 4. Es lo mismo, ¿no? Sobre kn más 1. Todo a la 2n. Después vemos esto de igualado a e. ¿Que esto es igual a quién? Al límite de n teniendo infinito de kn más 1 freno sobre kn más 1 más 4 sobre kn más 1. Yo esto lo puedo hacer sin problema. Recordá que si hay algo que no te convence, podés dejárnoslo en los comentarios, ¿sí? Entonces, yo ya sé, kn más 1 sobre kn más 1 es 1. ¿Qué me quedó acá? Me quedó el límite de n teniendo infinito de 1 más 4 sobre kn más 1. O sea, se parece a lo que yo quería, pero no tengo ese 1 sobre una función que tiende a infinito.
Además, 4 sobre kn más 1 cuando la n tiende a infinito tiende a 0. Entonces, no pasa nada. Lo que yo puedo hacer, recordemos propiedad que usamos en el ejercicio anterior o el otro, recordemos que si yo tengo una fracción sobre otra, es lo mismo que tener a sobre b por d sobre c. ¿Para qué me sirve esto? Voy a hacer una cosa inversa. Este 4 sobre kn más 1, yo lo voy a escribir como, a ver, vamos a ver cómo lo vamos a escribir para que me quede un 1 arriba, 1 sobre, y le voy a dar vuelta, kn más 1 sobre 4. Fíjate que acá me quedó 1 sobre algo que tiende a infinito, efectivamente. ¿Ah? Y que por esta propiedad, si yo quisiese ponerlo arriba de vuelta, bueno, lo pongo arriba multiplicando y ya está, dado vuelta. Y listo. Buenísimo. Entonces ahora estamos muy cerca, ¿sí?, de llegar a este límite especial de, pero lo único que me falta es algo en el exponente. Yo esta función que tengo abajo, kn más 1 sobre 4, no la tengo arriba, en el exponente, tengo el 2n. No pasa nada. Lo único que voy a hacer es multiplicar y dividir, o sea, esto me va a quedar 1 sobre kn más 1 sobre 4. Voy a multiplicar y dividir por esto que yo quiero arriba. O sea, voy a multiplicar por kn más 1 sobre 4 y dividir por kn más 1 sobre 4 o multiplicar a vuelta. Sabemos que eso es una opción válida. ¿Por qué yo puedo hacer esto así nomás? Porque si a mí me pinta cancelar todo, esto vuelve a ser 2n. Entonces, ¿qué va a ser e de todo esto? Si yo agarro, a ver ahora, ¿qué me queda? 1 más 1 sobre una función, esa función, a ver, todo esto, ojo con agarrar de más, va a tender a e. Fíjense, 1 más 1 sobre algo que tiene infinito, sí, esto tiene infinito, esa misma cosa es e. Entonces, ¿qué me queda? Efectivamente, vamos a ver qué me quedaría. Me quedaría, o sea, a mí supuestamente por la consigna todo esto me tendría que dar e. Punto. Sí, esto es por la consigna. Entonces, ¿qué me queda? Que me quedó mi límite que yo estaba haciendo antes de ver cuánto me debería dar por consigna. Esto me queda e bueno, y arriba me quedan cosas con n. Entonces, el límite de n tendiendo a infinito, ¿de qué? De 2n por 4 sobre k por n más 1. Y todo esto tiene que darme e. ¿Cómo me pongo entonces a resolver este límite? A ver, yo tengo límite de n tendiendo a infinito de 2n por 4 sobre kn más 1. Quiero juntar todo y que me quede 8n sobre kn más 1. Y vamos a hacer la misma técnica que en el ejercicio 1 de sacar factor común lo más grande que yo tenga, lo que crezca más rápido, es decir, n. Vamos a hacer este límite aparte. El límite de n tendiendo a infinito, si yo saco factor común n, me va a quedar, arriba no hace falta porque tengo solo un término, y abajo me va a quedar n sobre k más 1 sobre n. Fíjense, puedo cancelar las n, ¿y qué me queda? Me queda 8 sobre k más 1 sobre n, pero 1 sobre n tiende a 0 cuando la n tiende a infinito, 1 sobre infinito, ¿sí? Se acerca a 0. Entonces me queda 8 sobre k. Es decir, que volviendo a lo que yo tenía antes, me queda e a la 8 sobre k es igual a e. Pero ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo igualadas mismas bases, esto solo es posible si los exponentes son iguales, ¿sí? E es e a la 1. O sea que esto solo valdría si 8 sobre k es igual a 1. Esto no queda de otra forma, si pasa si y solo si k es igual a 8. 8 dividido 8 es 1. Listo, hallamos el valor de k. El siguiente ejercicio es el número 5. No olviden antes darle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos. Además, pueden seguirnos a nuestro Instagram @tumatemática, donde subimos contenido toda la semana. En este ejercicio nos piden hallar dónde la función crece. Entonces, al igual que hicimos el ejercicio donde nos pedían los máximos y los mínimos, vamos a hallar el dominio de nuestra función y las raíces de la derivada. El dominio de nuestra función se puede ver claramente que es todos los reales, porque no importa qué valor tome x, esto me va a devolver un número real. Por otro lado, vamos a hallar la derivada de la función. Es un polinomio, una suma de dos términos. Y recordemos, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Y la derivada de 8x al cubo es 8 por 3x cuadrado. Pero de esto, a mí lo único que me importa son sus raíces.
Y para eso debo igualar a 0. Una forma muy fácil y cómoda de resolver este ejercicio es sacar factor común las x que yo tenga. Yo noto que en ambos términos tengo x cuadrado. Entonces, si saco factor común x cuadrado, me queda 4x más 8 por 3, 24, todo igualado a 0. Bien, ¿de qué me sirve esto? De que si en una multiplicación yo tengo que dos términos multiplicados me dan 0, significa o que el primero es 0, o sea, x cuadrado es 0, y esto solo pasa si x es 0, o que el segundo es 0, o sea que 4x más 24 sea 0. Esto pasa si solo si 4x es igual a menos 24, y paso el 4 dividiendo. Y esto me queda menos 6. Estas son las raíces de mi derivada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a armar una recta, como hicimos en el otro ejercicio, pero acá, en el dominio, ¿no? Que vaya de menos infinito a más infinito, frenando en las raíces de la derivada, frenando en menos 6 y frenando en 0. La lógica detrás de esta recta es la misma. Cuando yo ahora frene en menos 6 y frene en 0, me van a quedar determinados tres intervalos. Del menos infinito al menos 6, del menos 6 al 0 y del 0 más infinito. En cada uno de estos intervalos yo voy a tener que agarrar un valor que pueda tomar x, evaluar la derivada en ese punto y ahí voy a ver si mi función crece o decrece, depende del comportamiento de mi derivada. Empecemos con el intervalo de menos infinito a menos 6. Yo puedo ver qué pasa si x es igual, por ejemplo, a menos 7 y evaluar la derivada de mi función en el menos 7. Si yo hago esto, yo puedo agarrar esta forma factorizada que escribimos de x cuadrado por 4x más 24, me va a quedar menos 7 al cuadrado, que es 49, es positivo, por 4 por menos 7, que es menos 28 más 24. Eso me da menos 4. No me importa el resultado de esto. Lo único que a mí me importa es que es negativo. O sea que yo puedo afirmar que mi función va a decrecer en este intervalo. Pasemos al siguiente intervalo, del menos 6 al 0. Por ejemplo, ¿qué pasa si x es igual a menos 1? Lo mismo. F' de menos 1, ¿cuánto va a ser? Menos 1 al cuadrado, que es 1, por 4. Por menos 1 más 24, es decir, 20. Positivo. Mi función en este intervalo crece. Y por último, me queda el intervalo del 0 al más infinito. En este intervalo puedo agarrar y ver qué pasa si x es igual a 1. Y entonces hago f' del 1. Que me queda 1 al cuadrado, que es 1 por 4 por 1 más 24, o sea 28. Lo que me importa es que es mayor a 0, es decir, que en ese intervalo mi función crece. Entonces yo puedo afirmar que mi función decrece del menos infinito al menos 6, pero crece ¿de dónde? Y del menos 6 al más infinito está creciendo. En este ejercicio nosotros nos piden hallar la cantidad de soluciones que tiene 4 logaritmo natural de x igual a x. ¿Qué significa esto? La cantidad de soluciones significa la cantidad de veces que estas dos funciones se van a intersecar. El problema con este ejercicio, si yo lo encaro así y empiezo a resolver, es que es muy difícil, muy complicado hallar la cantidad de veces que estas dos funciones se cruzan. Entonces lo que a uno se le puede ocurrir es que nos va a llevar a algo mucho más fácil, es esta x que está a la derecha, la paso restando para el otro lado. ¿Y por qué ahora se me solucionó la vida? Porque ahora lo único que tengo que hallar es la intersección entre la función, que es 4 logaritmo natural de x menos x, con la recta y igual a 0. Y eso ya sabemos cómo es, porque en realidad lo que estamos buscando ahí son las veces que esta función cruza o corta el eje x, es decir, las raíces. Pero igual, si nosotros quisiésemos hacer las raíces de esta función, es lo mismo que estábamos haciendo en el paso de arriba, que es extremadamente difícil. Entonces lo que podemos hacer es analizar la función, buscar conjunto de decrecimiento, evaluar en diferentes puntos para ver cuántas veces esta función cortaría el eje x. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo primero siempre, es hallar el dominio de mi función. Pero entre qué valores de x se va a mover. Y acá es muy importante, ¿por qué? ¿Qué valores puede tomar x? Uno puede pensar, bueno, x puede valer cualquier número. No. Cuando yo tengo logaritmo de algo, este algo de adentro, que en este caso, bueno, es x, este algo no puede ser menor o igual a 0. Es decir, que x sí o sí tiene que ser mayor a 0. Entonces, el dominio, vamos a ponerlo bien,
si los x tienen que ser mayores a 0, va a ser desde el 0, sin incluir, hasta el más infinito. Bien, esto es sumamente importante, porque ahora me gustaría ver dónde la función crece y decrece. ¿Por qué? Vamos a hacer un mini gráfico acá para ir pensándolo. Me puede pasar que la función crezca y decrezca, o decrezca y crezca, no importa, pero supongamos que crece y decrece, y no corte, ¿sí?, al eje X. ¿Tá? Puede pasar eso. Entonces ahí la cantidad de soluciones sería 0. También puede pasar que suba, toque al eje X y baje. La cantidad de soluciones sería 1. Y después puede pasar que suba y baje y la cantidad de soluciones sería 2. ¿Sí? Siempre estamos pensando por soluciones porque estamos intersecando con el eje X, con la recta y igual a 0. Entonces yo sabiendo cuándo sube, cuándo baja, ¿sí?, mi función, voy a poder interpretar mejor cómo va a ser el gráfico. Entonces, para ver el crecimiento y decrecimiento de la función, yo tengo mi función, que es 4 logaritmo natural de x menos x, y tengo la derivada. A ver, la derivada de esto es 4 por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, 4 sobre x, menos la derivada de x, que es 1. Pero a mí, lo único que me importa de la derivada es poder hallar las raíces. Por eso voy a igualar a 0. Entonces, en este igualar a 0 me va a quedar que 4 sobre x es igual a 1. Y si yo paso el x multiplicando para el otro lado, me queda que 4 es igual a x. Excelente, encontramos la raíz de la derivada. Entonces, en la recta, que siempre en los otros ejercicios hicimos, acá va a ir en el dominio, o sea, desde el 0 hasta el más infinito, pero va a frenar en el 4. Entonces, lo que hacíamos ahora era agarrar un punto en cada uno de estos intervalos, del 0 al 4 y el 4 más infinito, y evaluar la derivada de mi función en ese punto para ver si crece o decrece. Entonces, por ejemplo, del 0 al 4 puedo tomar el 1. A ver, ¿qué pasa si x es igual a 1? F' de 1 va a ser 4 sobre 1 menos 1, 3. Positivo, es lo único que me importa, vamos a ponerle mayor a 0. Entonces la función crece en ese intervalo. En cambio, en el intervalo de 4 más infinito puedo tomar el 5, qué sé yo, por tomar un número. ¿Y cuánto vale f' en el 5? A ver, 4 quintos menos 1 me quedaría. Esto es negativo, es menor a 0. Es decir, que mi función decrece. Listo. Yo ya sé que mi función decrece de 4 a más infinito y crece de 0 al 4, como lo grafiqué antes. El problema ahora es que yo no sé si está todo abajo, está abajo y toca en un punto al eje X, o está abajo, después sube y corta en 2 puntos al eje X. Pero lo que importa es que voy a tener 0 soluciones, que está la opción de abajo, una solución, que está en medio, o 2 soluciones. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo podemos averiguar cuántas veces corta mi función al eje X. ¿Por qué al eje X? Recordemos porque lo iguala a 0. Esta es la recta igual a 0. Es más fácil encontrar así una intersección. Hallar las raíces sí va a ser lo mismo que resolver esta ecuación, que yo podría haberlo hecho de ese método, pero no me gastaba haciendo todo esto. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, evaluar mi función, a ver dónde está mi función cerca del 0, en el 4 y cerca de infinito, o cuando me acerco a infinito. Veamos cómo se comportaría mi función cerca del 0. Tomemos, por ejemplo, el 1, ¿sí? O el 0,1, lo que quiero. Y además recordemos que f de x es 4 por logaritmo natural de x menos x. Vamos a ver entonces en el 1. A ver por acá, ¿cómo se comportaría? Si x es igual a 1, f de 1, solo para ver dónde está ubicada mi función, va a ser 4 por logaritmo natural de 1 menos 1. ¿Por qué tomo el 1? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. Y esto me queda negativo 1. Entonces vamos a ir haciendo un gráfico aproximado. Vamos a hacer así, gráfico aproximado. Yo ya sé que en el 1 mi función va a estar en el menos 1. Por acá. En el 1 mi función va a estar en el menos 1. Bien. ¿Qué pasa en el 4? Porque sé que mi función crece hasta el 4. ¿Por dónde está? A ver, f de 4 va a ser 4 por logaritmo natural de 4 menos 4, ¿no?
Bueno, eso lo podemos hacer en calculadora. A ver, si yo hago 4 por logaritmo natural de 4 menos 4, me da resultado aproximadamente 1,5, 1,54, 1,55. Bien, o sea que tienen los positivos, ¿sí? O sea que en el 4, yo estoy en 1,55 aproximadamente, es acá. Y yo sé que desde el 0 al 4 mi función solo crece. O sea, ponele, esto solo crece, 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 y frena ahí y ahora va a empezar a decrecer. Pero verá, ¿cómo hace? Por ahí decrece y baja hasta acá, qué sé yo. Por ahí, bueno, vuelve a intersecar. Así que ahora ya tengo al menos una solución. ¿Qué vas a ver cuando me acerco al más infinito? Ejemplo, por decir un número, e a la 10. ¿Por qué elijo e a la 10? Porque el logaritmo natural de e a la 10 es 10. Como el logaritmo natural de e a las 8 es 8. Y esto me queda 4 por 10, 40, menos e a la 10. Si yo hago esto en la calculadora, a ver, me va a quedar algo así como menos, bueno, no importa, millones, negativo. O sea que súper abajo, por acá. Esta es mi función. Al bajar, baja y baja bien. Entonces fíjate que sin necesidad de hallar la intersección específica con el eje X, o sea, sin necesidad de hallar las raíces, pudimos hallar un gráfico aproximado de la función y pudimos encontrar que la función corta el eje X, o sea, la recta igual a 0, en dos lugares. Es decir, que la respuesta de este ejercicio es que tengo dos soluciones. ¿Por qué dos soluciones? Recordemos, yo tenía que 4 logaritmo natural de X era igual a X y no podía resolver esa intersección, era muy difícil. Dije, no pasa nada. ¿Por qué no paso el X restando? Igual a 0. Y analizo la función, ¿sí? Con el análisis completo de una función o lo que necesito para hacer esto. Y ya con el crecimiento y decrecimiento lo pude sacar. Crece, decrece, pero en el f de 1 está abajo, f de 4 positivo y f de e a la 10 negativo. Ya está. Dos soluciones. El ejercicio 7 nuevamente me pide analizar los extremos locales de esta función. Este parcial está lleno, ¿sí?, de estos extremos, crecimiento, decrecimiento, pero además este ejercicio es más fácil porque me dicen cuál es la derivada de mi función, o sea que no es que tengo que derivar. Entonces ya puedo trabajar con la derivada, ¿sí? Y como para los extremos yo necesito las raíces y el dominio, voy a igualar a 0. Además que yo puedo afirmar que el dominio es todos los reales. Fijémonos que en este primer término, x menos 1 al cuadrado, no importa qué valor tome x, esto siempre me va a devolver un número real. Y lo mismo pasa en el segundo término. No importa si x es positivo o negativo, siempre tiene sentido. Entonces el dominio es todos los reales. Y además, para la hora de hallar las raíces, si yo tengo una multiplicación de términos que me dan 0, entonces el primero es 0, x menos 1 al cuadrado es igual a 0, o el segundo es 0. Entonces, si el primero es 0, entonces x menos 1 es 0. O sea, que x es igual a 1. Es la única forma de que esto dé 0. Ya tengo una de las raíces. En el segundo término, si e a la x menos 1 es e a la x más 1 menos 1 es igual a 0, entonces lo puedo igualar a 1. Esto, hay varias opciones. Algunos lo pueden hacer por definición de límite y que les quede que x más 1 es igual al logaritmo natural de 1, por definición de límite. Y otros lo que pueden hacer es dicen, pará, 1 es lo mismo que e a la 0. Entonces, si me doy cuenta, igualación de mismas bases, esto solo pasa si x más 1 es 0. Es lo mismo, porque si lo hacía de la otra forma, el logaritmo de 1 era 0. Ya está. Entonces me queda que x es igual a menos 1. Fin. Ya tengo mis raíces. Bueno, encontremos el conjunto de crecimiento y decrecimiento, ¿dale? Para ver dónde alcanza mi función máximos y mínimos. Y para esto voy a hacer una recta que vaya desde menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque este es el dominio, pero vaya frenando en el menos 1 y el 1. Y luego acá voy a agarrar un valor en cada uno de estos intervalos para ver dónde la función crece o decrece. Recordemos que tenemos que evaluar en la derivada de la función y luego eso nos dirá si la función original crece o decrece.
Entonces, por ejemplo, a ver, acá en de menos infinito a menos 1 yo quiero tomar el menos 2. Vamos a ponerlo con color. X igual a menos 2. Y agarro la derivada de mi función y le evalúo en menos 2. Me va a quedar menos 2 menos 1. Es menos 3, al cuadrado es 9. Por, y ahora esto lo voy a escribir mejor, menos 2 más 1 es menos 1, o sea, me queda e a la menos 1 menos 1. Yo agarro la calculadora, esto puedo afirmar que me da negativo. Vamos a agarrar el siguiente intervalo, donde en el menos 1 y 1 yo puedo agarrar el 0. Nunca agarro los extremos, porque además ya sé que si evalúo la función en uno de estos extremos, me va a dar 0, porque son raíces. Y al evaluar mi derivada en el 0, a ver qué me da. 0 menos 1 al cuadrado, 1 por e a la 0 más 1 es 1, e a la 1, e menos 1, bueno, me va a quedar e menos 1. Y esto, agarro la calculadora si necesito, pero es positivo. Y por último, el tercer intervalo, de 1 más infinito. Puedo agarrar qué pasa si x es igual a 2. Y esto me queda 2 menos 1, 1, pero f' de 2. 2 menos 1, 1, al cuadrado es 1, por e a la 3 menos 1. Esto es positivo. Bien. Es decir que entonces, de menos infinito a menos 1 la función decrece. De menos 1 a 1 la función crece, y de 1 a más infinito la función crece también. ¿Qué puedo afirmar entonces? A ver, mínimos es donde la función crece y decrece. O sea, hay un mínimo acá. Hay un mínimo en x igual a menos 1. ¿Hay un máximo? ¿Hay algún lugar donde la función crece y luego decrece? No, no hay. Fíjate que decrece, crece, crece. En ningún lugar crece y decrece. Entonces no hay un máximo. Fin. En el ejercicio 8 me preguntan f es continua de 0 para igual a ¿cuánto? Y eso es una función por partes. Ahora sí, a diferencia de uno de los primeros ejercicios donde teníamos igual o diferente, acá tenemos mayor a 0 o menor o igual a 0, por lo que va a haber que hacer límites por derecha y por izquierda. Pero recordemos cuándo una función es continua. Entonces, vamos con teoría primero. ¿F es continua en x igual a 0? En x, sí, vamos a ponerle x igual a 0 para ver en este punto particular si cumple tres cosas. Si existe f de 0, si existe el límite de x tendiendo a 0 de mi función, ¿qué significa esto? Esto significa que por derecha y por izquierda, es decir, el límite de x tendiendo a 0 por la derecha de mi función, sea igual al límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de mi función. Ahora vamos a ver cómo es eso. Y por último, que tanto f de 0 como el límite valgan lo mismo. Detalle, el valor que me den tanto el límite por la derecha y por izquierda, si son el mismo, existe, y ese es el valor del límite de x teniendo a 0 normal. Bien, vamos entonces por el primer ítem, ¿sí? Vamos a ponerle A. En este, yo tengo que hallar f de 0. Esto es ver cuánto vale la función cuando la x vale 0. Entonces, en el ítem A, cuando yo hago f de 0, me voy a tener que fijar en la parte de abajo de esta función partida. ¿Por qué? Porque ahí, ¿sí?, es donde x es menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, si x es menor o igual a 0, o sea, que si x vale 0, la función vale a. Entonces, siempre para ver cuánto vale la función en un punto, voy a la parte que tenga el igual. Porque si x es 0, f de 0 es a. Me lo está diciendo ahí. Perfecto. Vamos ahora con el segundo ítem, donde tenemos que hacer el límite por derecha y por izquierda. Para hacer el límite, empezamos por la izquierda. El límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de mi función, primero me tengo que preguntar qué parte de la función agarro. A ver, si son los x que tienden a 0 por la izquierda, son los x que están a la izquierda de 0. O sea, los x que son más chicos al 0, es decir, los menores al 0. Y los x menores al 0, yo voy a tener que agarrar la función que vale en este momento a. Como acá no tengo ninguna x, el límite se mantiene a como estaba. Pero ahora, ¿sí?, al momento de hacer el límite de x tendiendo a 0 por la derecha, voy a tener que agarrar la función donde los valores de x estén a la derecha del 0. O sea, sean más grandes que el 0. Y para eso voy a tener que agarrar la parte de arriba.
¿sí? Coseno de x menos 1 sobre x por logaritmo natural de 2x más 1. Entonces, vamos a escribir eso. Vamos a escribir que el límite de x tendiendo a 0 por la derecha lo voy a realizar con la función que es coseno de x menos 1 sobre x por logaritmo natural de 2x más 1. Hora de resolver este límite. Supongamos que yo me pongo a ver qué pasa cuando la x tiende a 0, y acá me queda coseno de 0 tiende a 1, y me queda 1 menos 1 que es 0. Y acá me queda 0 por algo que, si 2 por 0 es 0, logaritmo natural de 1 es 0, o sea, me queda 0 abajo también. Bueno, en estos casos voy a poder usar L'Hopital, cuando me queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué me decía L'Hopital? Deriva arriba, deriva abajo. Cuando tenga 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, el límite de x tendiendo a 0 por la derecha, vamos a derivar arriba. La derivada de coseno es menos seno de x. Menos la derivada de 1, que es 0. No me importa, se va. Y abajo me queda una regla de la multiplicación, es decir, la derivada del primero, o sea, la derivada de x1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Que la derivada del logaritmo natural de algo es 1 sobre ese algo por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de 2x es 2 más la derivada de 1 es 0. 2. Bien. ¿Esto me sigue quedando 0? Y cuando la x tiende a 0, seno de 0 es 0. Y entonces lo de abajo a ver qué me queda. Me queda esto, el logaritmo natural de 1 va a tender a 0. Esto me queda 1, que tiende a 1. Esto tiende a 0. Sí, básicamente me queda 0 sobre 0. De nuevo una indeterminación, pero no pasa nada. Puedo volver a usar L'Hopital. L'Hopital lo puedo usar las veces que yo quiera. Vamos de vuelta con el límite. Vamos a derivar arriba. Donde arriba yo voy a tener la derivada de seno es coseno. Entonces voy a tener menos coseno de x. Punto. A ver, abajo el primer término es logaritmo natural de 2x más 1. En ese caso es lo que dijimos recién, 1 sobre 2x más 1 por la derivada de lo de adentro, 2. Más, y ahora tengo una regla de la multiplicación, que a este término yo lo voy a tratar como, o una regla de la división puedo hacer. Bueno, o una regla de la división. Este término yo lo puedo tratar como 2x sobre 2x más 1, al cual tengo que derivar. ¿Cómo era la regla de la división? Era la derivada del primero, 2, por el de abajo sin derivar, 2x más 1, menos el primero sin derivar por la derivada del de abajo, 2, todo sobre el de abajo al cuadrado. Perfecto. Veamos ahora qué pasa, ¿sí?, cuando la x tiende a 0. Si la x tiende a 0, el coseno de 0 tiende a 1. O sea, arriba ya me quedó un menos 1, listo, no voy a tener que hacer L'Hopital ninguna vez más. Este término tiende a 1, porque me queda 1 sobre 2 por 0 más 1 es 1, por 2, o sea, 2, más, a ver qué me queda. Este término tiende a 1, este término tiende a 0, porque 2 por 0 por 2, y abajo tiende a 1, o sea, más 2 sobre 1. O sea, me queda 4. Listo. Entonces, ¿cuál era la condición B para que una función sea continua? Era que por derecha y por izquierda los límites sean iguales. ¿Pero qué pasa? Por izquierda nos dio que el límite es A y por derecha nos dio que es menos un cuarto. Listo. Entonces el valor que tiene que tomar A para que la función sea continua es menos un cuarto. Si ustedes chequean ahora los ítems A, B y C, cuando A es menos un cuarto, van a ver que les va a dar que se cumple todo, entonces la función es continua. El siguiente ejercicio a resolver es el 9. Ya vamos aproximándonos al final del video, así que no olviden darle me gusta, ¿sí?, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram @tumatemática. En este ejercicio nos piden hallar el supremo y el ínfimo de mi conjunto, pero para eso yo necesito saber qué valores de x, ¿sí?, con x en los reales, son parte de este conjunto A. Y para eso yo debo recordar una propiedad del módulo. El módulo de x menos 3 es menor a 2 si pasan dos cosas. O que x menos 3 sea efectivamente menor a 2, o que x menos 3 sea mayor a menos 2. ¿Por qué? Nosotros ahora vamos a despejar estas inecuaciones. Una vez que encontremos los valores de x, ¿sí?, en qué intervalo están los valores de x que cumplen con esto,
Si yo voy y los reemplazo, van a cumplir que siempre, al tomarle módulo a x menos 3 con cualquier valor de estos intervalos que nos den, siempre va a darnos que es menor a 2. Entonces ahora a la hora de resolverlo, nos queda que si pasamos, bueno, este menos 3 lo podemos pasar sumando al igual que una ecuación, y me queda que x debe ser menor a 5. Fijémonos que si es 5 y reemplazamos en la ecuación original, nos queda módulo de 5 menos 3, que es 2, módulo de 2 es 2, es menor a 2. Eso no se cumple. Por eso es para los menores al 5, sin incluir al 5. Y por la otra ecuación podemos despejar que x es mayor a menos 2 más 3, o sea que es mayor a 1. Fijémonos, vamos a escribir este intervalo y ahora nos vamos a fijar que efectivamente lo cumple. ¿Por qué? Me dice que esto se cumple si las x son menores a 5, pero mayores a 1. Entonces, veamos atentamente, hagamos unos ejemplos. Si yo tomo cualquier valor en este intervalo, se va a cumplir la ecuación original. Por ejemplo, 3. Módulo de 3 menos 3 es 0. El módulo de 0 es 0 y 0 es menor a 2 efectivamente. En cambio, si yo tomo números, valores de x que estén fuera de este intervalo, por ejemplo, 6 o menos 2, si x es 6 me queda 6 menos 3, 3, módulo de 3 es 3, que no es menor a 2. Y lo mismo pasa si yo tomo, por ejemplo, el menos 2, ¿sí? Del lado izquierdo del intervalo. Menos 2 menos 3 es menos 5, módulo de menos 5, 5, y 5 no es menor a 2. Entonces, los únicos números que cumplen con esta ecuación original son los números entre el 1 y el 5. Pero ahora me piden hallar el supremo y el ínfimo. Entonces, vamos a ver qué significa supremo y qué significa ínfimo. Definiciones. El supremo de mi conjunto A es la menor de las cotas superiores. ¿Qué son las cotas superiores? Es cualquier número que sea mayor a todos los elementos de mi conjunto. Ejemplo, una cota superior puede ser el 6, porque el 6 es más grande que cualquier elemento de mi conjunto, o el 7, o el 8. Pero ¿cuál es la menor de estas cotas? La menor de estas cotas es el 5, porque el 5 es más grande que cualquier elemento de mi conjunto, y a la vez no hay un número que sea más chico que el 5 que a la vez sea más grande que todo elemento de mi conjunto. Por eso es la menor de las cotas superiores. Y lo mismo pasa con el ínfimo. El ínfimo es la mayor de mis cotas inferiores. ¿Qué pasa? Ejemplo, el 0. El 0 es cota inferior, pero ¿es la más grande? El 0 es cota inferior porque es más chica que cualquier elemento de mi conjunto. ¿Es la más grande que hay? No. La más grande que hay es el 1. ¿Por qué? Porque aparte de que el 1 es menor a cualquier elemento de mi conjunto, no hay un número más grande que el 1 que cumpla con esto. Por eso puedo decir que el supremo es 5 y el ínfimo es 1. En el último ejercicio nos piden hallar la pendiente de la recta tangente a nuestra función en x igual a 1. Entonces, cuando a mí me hablan de la recta tangente, lo primero que tengo que hacer es recordar su fórmula, que es y igual a la derivada de mi función evaluada en x0, donde x0 en nuestro caso es el 1, por x menos x0 más mi función evaluada en x0. Y lo que siempre hay que tener en cuenta también es que la pendiente de esta recta tangente es la derivada de mi función evaluada en el x0. Es decir, la pendiente es f' de x0. En este caso, f' de 1. Entonces, lo que vamos a tener que hacer primero es derivar mi función f de x y después evaluarla en 1, es decir, reemplazar las x por 1. Para derivar mi función, yo voy a tener que usar la regla de la división, que recordemos cómo era. Si yo tenía una función sobre otra y tenía que derivar, era la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, todo sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, apliquemos esto ahora a mi función, ¿sí? A ver, ¿qué nos quedaría arriba? Arriba nos va a quedar la derivada, ¿sí? De la función que yo tengo arriba, la derivada de x, 1, por el de abajo sin derivar, o sea, 3x menos 4 por logaritmo natural de x, menos el de arriba sin derivar, es decir, x lo dejo como está, por la derivada del de abajo.
A la hora de derivar el de abajo, notemos que tengo la derivada de una resta, que esto es equivalente, ¿sí?, a la resta de las derivadas. Es decir, que yo puedo hacer la derivada de 3x, que es 3, menos la derivada de 4 logaritmo natural de x. Esto va a ser 4 por la derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Es decir, 3x menos 4 por logaritmo natural de x, todo al cuadrado. Y esto no hace falta emprolijarlo, porque lo único que voy a tener que hacer ahora es agarrar esta derivada y evaluarla en 1. Es decir, reemplazar las x por 1. ¿Qué nos va a quedar arriba? A ver, este 1 por 3x menos 4 logaritmo natural de x se me va. ¿Y qué me va a quedar? A ver, 3x va a ser 3 por 1, menos 4 por logaritmo natural de x, que ahora x vale 1, o sea, logaritmo natural de 1, menos, acá en vez de x voy a poner 1 por 3 menos 4 por 1 sobre 1, ¿sí? Reemplazamos todas las x por un 1. ¿Y abajo qué me queda? Me queda 3 por 1 menos 4 por logaritmo natural de 1. No me olvido de elevar todo al cuadrado. Y ahora viene un detalle importante. Esto lo podemos recordar o hacer en la calculadora, pero el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces hay términos que se me van a estar anulando. ¿Y qué me va a quedar? A ver, en el numerador me va a terminar quedando 3 por 1 es 3. Acá yo puedo hacer una distributiva. Me queda menos 1 por 3 es menos 3. Menos 1 por menos 4 es más 4. Todo sobre. ¿Y abajo qué me queda? 3 menos 0. Pero al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Numerador me queda 4, en el denominador me queda 9. Listo. Entonces yo ahora puedo decir que la pendiente de la recta tangente a mi función en el x igual a 1 es 4/9. Bueno, esperamos que les haya servido este video. Cualquier duda o sugerencia no olviden dejar en los comentarios, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Gracias.